roconeros y roconeras? Hoy tenemos en el estudio al mismísimo Casanova, libertino, aventurero y seductor, precisamente porque el arte detrás de su sonido, y yo puedo dar fe, hace que las mujeres griten con deleite. Por supuesto que les hablo del gran Chía Casanova. ¿Qué onda, Chía? Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockon, Chía. Placer estar acá. Un honor compartiendo tenerte un aquí. poco. Gracias Excelente. por invitarme. Bueno, Chía, arranquemos con esto. Mira, para darles un contexto a quienes no te conocen bien tu carrera musical, ¿nos puedes relatar brevemente cuándo, cómo y por qué comenzó todo esto? Pues mira, la verdad que yo siento que, bueno, mi familia siempre estuvo de alguna forma sumergida en la cuestión del arte y de música. Mi abuelo fue un pianista acá en Tegucigalpa. Ajá. Entonces mis tíos de parte de papá como que pues crecieron con esa onda, ¿verdad? Ajá. Y obviamente creo que de alguna forma como que eso se fue pasando. Yo me acuerdo cuando estaba cipote, de repente como que iba a la casa de mi abuelo y tenía un montón de piano, ¿verdad? Y para mí, digo, en ese momento obviamente era como algo bien novedoso, no sabía qué estaba pasando, ¿me entendés? Pero me causaba mucho asombro. ¿Cómo cuántos pianos tenía? Pucha, no sé, güey, eran como 5 y eran como de ¿Verdad? distintos tipos. O sea, Y de cola larga y todo el rollo. sí, tenía de todo. O sea, tenía órganos. Él se dedicaba a coleccionar eso, ¿me entendés? Ajá. O sea, el men estaba full en la música. Él se dedicó a eso toda su vida. Entonces, yo me acuerdo que yo miraba, incluso cuando iba, a veces me llevaban a reuniones donde tocaba mi abuelo, Ajá. y yo miraba a mi abuelo tocar y yo así como, o sea, tal vez en ese momento muy, muy inocentemente, lo miraba y decía como, wow, qué increíble esta sensación, ¿me entendés? Ajá. Y creo que de alguna forma se quedó conmigo todo ese tiempo. Y creo que de alguna forma puedo decir que por ahí comenzó. Obviamente, pues fui dando pasos pequeños que me llevaron pues hasta donde estoy ahorita, ¿me entendés? Ajá. Pero yo diría que más o menos por ahí fue empezando. Sí. Sí. Y, pero de eso, ponele, ¿eso fue a cuántos años tenías ahí? Pues mira, tendré como recuerdos así cuando estaba aquí, como 5, 6, 7 años. Ese es como la semilla, ponele, Yo ¿verdad? diría que sí, obviamente siempre de alguna forma, digo, siento que puede ser que le pase a mucha gente como que siento que cuando estás hipote y escuchas música, empezás a hacer como conexiones bien fuertes con ciertas rolas, ¿me entiendes? Y me acuerdo que yo escuchaba, yo soy el menor de mis hermanos, y de repente yo escuchaba los discos de mis hermanos, ¿me entendés? Ajá. Y como que yo consumía todo lo que consumían mis hermanos y de repente, o sea, como que sentía una conexión bien fuerte. En ese momento era algo más como una sensación auditiva, ¿me entendés? Algo, no se había manifestado algo así a la hora así como de ejecutar o que cantaba y que alguien me dijo, ah, no, qué increíble. Sino era algo así como que me encantaba escuchar música, ¿me entendés? Y yo creo que así como que se fue, o sea, me acuerdo que siempre como que sentía esa conexión fuerte, sin embargo como que me tomó mucho tiempo decir como, ok, me gusta tanto que voy a tratar de hacer música. Ese paso creo que me tardé mucho, ¿me entiendes? Ajá. O sea, ¿Cómo no que, diste ese paso? Pues no, ¿cómo o sea, de fue como sentirla que, y vivirla a decir, la sí, quiero crear, fíjate que digamos? yo creo que siempre quise hacerlo, Ajá. pero, y yo creo, y lo veo mucho como en gente que está comenzando en la música, como que dar ese paso para hacer música, a alguna gente le cuesta mucho, ¿me entendés? No sé por qué será, quién sabe. Falta creer en ellos mismos, tal vez. De O... alguna forma, siento que como que a veces como que, por ejemplo, cantar o tratar cosas en la música requiere algún tipo de valor, ¿me entendés? Sí, sí, Es un valor definitivamente. distinto a otro, en otras cuestiones, pero sí tenés que aventar, ¿me entendés? Yo creo como que yo quería, pero no sabía cómo hacerlo. Y entonces con eso se fueron un par de años, ¿me entendés? Pero la conexión siempre la tuve, ¿me entendés? Y me encantaba escuchar música. Yo, así, la típica que tenés tu disco y lo repetías y estabas ahí dándole vuelta al mismo disco millones Ajá. de veces. Pero sí, yo diría que más o menos así empezó. Obviamente también por parte de mi mamá también tengo una tía que es pianista. Con mis primos escuchábamos mucha música desde pequeños. Y creo que ahí como que se iba generando ese sentimiento, ¿me entendés?
que yo sentía un apego bastante fuerte por la música, ¿me entiendes? ¿Y qué música era esa? Que... Pues me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo que regresé una vez, me fui como a un campamento de esos que te mandan los papás. Ajá. Y me acuerdo que tenía unos amigos de Filipinas que me habían mostrado un disco de Alanis Morissette. Ajá. Se llama Jagged Little Pill, algo así. Sí, sí. Y me acuerdo que yo escuché, yo estaba en otro trip en esos momentos. ¿Cómo cuántos años tenías para Tenía eso? como unos 10, 11 Ajá, por ahí. ya el europeo. Y, No me acuerdo. y regresé con esa onda y para mí fue como, wow, ¿qué es eso? Ah, Pero también siempre como que estuve en esa línea. Mi hermano, me acuerdo que cuando yo estaba más pequeño, mi hermano estaba en su época así de pubertad, así súper enculado y ese pedo. Y entonces escuchaba como Alejandro Sanz y cosas así. Ok. Y entonces Ahí vamos dando, yo ahí de vamos dando. cipote ahí como a los 7 años ya echándome rolas así súper romanticones, ese pex. Ah, Pero me gustaban, llegué a escuchar muchas cosas, la verdad. Y distintos estilos, ¿me entendés? Creo que ya posteriormente como que fui perfilándome más al estilo que desarrollé en mi música, pero escuchaba mucho esas cosas. Y bueno, cuando tenías MTV, escuchabas todo lo que estaba de moda en esos tiempos, ¿verdad? ajá. Pero sí, más o menos por ahí. Luego ya en la pubertad como que sí agarré una onda así. Llegué a escuchar pues lo que estaba de moda, ¿me entendés? Pero ya después me acuerdo que tuve la oportunidad, bueno, murió mi abuelo y como que en ese momento yo fue que decidí, dije, igual y voy a probar a hacer como, a meterme en ese rollo, voy a tratar de tocar piano, ¿verdad? Sí. Eh, Una pregunta. Fíjate que, vaya, por ejemplo, Bono de YouTube, él ajá. cuenta que cuando murió su papá, Ujú. él tuvo mejor voz. El papá le cantaba ópera. Ah, no fregué. ¿Entendés? Pero no profesionalmente, era un Ok. fanático de la ópera. Ok. Él trabajaba, era cartero, entonces él entregaba cartas. ¿Verdad? O sea, no tuvo una vida como la de Ajá. Bono, pero él Claro. soñó con tener una vida así. Y dice Bono que cuando murió cuando murió el papá, él tenía problemas en la voz y de repente le regresó la voz. En serio. ¿Me entendés? Wow. Y, o sea, ¿vos crees que hubo algo místico en tu abuelo Uy, decir no sé, puede que ser, tuviste un puede empujón ser. a querer tirarte más al Puede instrumento? ¿Me ser. entendés? O sea, es que hace mucho tiempo, pero no sé, pero Sí, puede una ser. O sea, curiosidad. definitivamente creo que ya a nivel ya como bien como... O sea, mi abuelo fue músico, mi tía es pintora, tengo un tío que es arquitecto y tiene así como... Estaba muy presente en la familia. O sea, supongo que de alguna forma, ya sea por convivencia o porque de alguna forma, por así decirlo, lo traes o te lo heredan, siento que era algo muy fuerte ya, ¿me entendés? Y creo que evidentemente pues se manifestó de alguna forma. No sé si podría decir así como, no, el espíritu de mi abuelo entró en mí, no, ni nada por el estilo. O un instrumento que él dejó, o sea, te llamó No, algún fíjate que no instrumento. me dejó ni uno. ¿Heredaste, No, heredaste no piano? tengo ni un tenés instrumento. Ni uno. Me dieron tenés uno, ni pero era súper viejo, así que Sí. ni servían las teclas. Ah, qué mal. Pero fíjate que es raro porque me acuerdo, yo mucho tiempo, o sea, murió mi abuelo y empecé a adentrarme en la música. Y me acuerdo que como que mi pasión y mi inclinación por la música cada vez se fue haciendo más fuerte, ¿me entendés? Y llegó un momento que, digo, hasta el día de hoy como que a veces sueño con mi abuelo. Y es raro cómo se manifiesta esa figura, que sí llegué a convivir con él, Sí. pero mi convivencia nunca fue en temas musicales. Ajá. Pero yo sueño con él y es raro porque a veces sueño que está vivo y como que me lo encuentro en la casa y estamos platicando. Ajá. Entonces es raro cómo se manifiesta en mi inconsciente, ¿me entendés? Sí. Porque de alguna forma siento que por ahí está ese vínculo mío con la música, ¿me entiendes? Porque Ajá. mis papás, mis tíos, ya como que no agarraron esa onda de la música. Mi tía un poco, pero siento que el más fuerte fue a través ahí de mi abuelo, que en su momento, pues él tocaba mucho como la onda como estándares de jazz, ¿me entendés? Así como Duke Ellington y cosas así muy clásicas, ¿me entendés? Sí. Y yo creo que yo al escuchar eso cuando estaba pequeño como que se me impregnó un poco. O sea, no me considero jazzista ni por cerca, pero siempre tuve como esa afición por la armonía y cuestiones así que yo creo que de alguna forma se manifiesta en mi música, ¿me entiendes? Qué bien. Fíjate que mi abuelo también fue músico dentro de la Mira, qué familia, pero el abuelo de increíble. parte de mi mamá. Ah, no fregues. Sí, tocaba marimba y tocaba concertina o algo así, no sé, Mira. pero él era el
o sea, era empresario, pero Ajá. era músico de noche. Era pues, súper aficionado. Sí, súper aficionado y le encantó Sí, yo la creo música. que eso de alguna Se salta forma... una generación a veces. Sí, puede ser, o Ajá, puede ser que sí, o puede ser que sí. Definitivo, definitivo. sí. Pues mira, otra cosa que me parece muy interesante de vos Ujú. y tal vez compartimos algo. Ok. Vos agarraste huevos y decidiste probar suerte en México. ¿Nos podés hablar de eso? O sea, vos y yo fuimos al mismo lugar, solo que vos fuiste... Claro, es ¿En qué año te cierto. Yo me fuiste de fui en el México? 2009. Yo creo que 2009. vos te regresaste, ¿qué año? Yo me fui de México en el 2006, 2006. me habías Sí, dicho, ¿cierto? sí. Sí, fíjate que, bueno, la cosa, digo, casi siguiendo esta línea que te estaba comentando de cuando empecé a probar cosas en la música, fue como que después de que empecé a aprender un poco de piano, como que ¿qué será? Como al año, a los 2 años, uno de mis mejores amigos de la escuela, que se llama Manuel Guillén, que por cierto lo vi hace poco, tenía una banda, ¿va? Y como que al principio cuando estaban en high school era una onda súper como punk, así, estaba interesante, pero bueno, Ah, cuando yo entré a saliste la... del punk, saliste del punk. Es raro porque cuando Ah, me invitaron como que están haciendo ese como un shift ahí del punk a como una onda como reggae, ska y así. Y como ah, que yo entré en esa etapa, ¿me ah, entendés? ok, ok. Entonces como que esa fue la oportunidad para mí, como que lo poco que tenía de haber aprendido un poco de teclado, como que ya lo estaba usando, lo estaba poniendo en práctica ahí. Entonces, como que ahí en esa banda fue como que me di mi iniciación musical, pues. Y ¿Cómo ya se llamaba la se banda? llamaba Nanda Flow Company. Tuvimos ahí como un año, Ajá. 2 años. Me suena el nombre, Sí, fíjate, sí. era como una onda súper trippy, así como súper, así como bien loco. Ajá. Pero bueno, la cosa es que al terminar, yo mi primera carrera, que antes de estudiar música, yo estudié administración de empresas. Ok. Eh, ¿Eso en y común también? sí, mira. Sí. Entonces tuve como esta etapa como de iniciación con esta banda, ¿me entendés? Que yo al terminar mi carrera yo dije como, yo quiero ser músico, ¿me entendés? Ajá. Y bueno, ¿Nunca ejerciste como administrador? hice un par de cosas, Sí. pero no diría que realmente fue como algo muy mencionable. Sí, sí. Pero Bueno, pero vos manejas tu negocio. digamos que ahorita que lo parece veo, bueno, es buena ahorita carrera. que lo Ajá. veo, la administración es algo bien general, ¿me entiendes? Y Sí. más como te lo dan en la universidad, son como, a veces son bien carreras bien teóricas, ¿me entendés? Pero de Sí. alguna forma creo que hay cosas que las tenés que aplicar de alguna forma y más si sos como yo, que soy artista independiente y digamos que este es como, por así decirlo, mi empresa, de alguna forma me tengo que manejarla, yo administrarla, ¿me entendés? Sí. Entonces, supongo que ciertos conceptos los tuve que aplicar para subsistir como artista, ¿me entendés? Pero bueno, la cosa es que al finalizar mi carrera, yo ya estaba full apasionado por la música, ¿verdad? Y llegó el momento que dije, ok, en ese momento tenía como 23 años, 22, 23, y yo dije, ok, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿Qué Pues, voy ¿me a hacer de mi entendés? vida? Y en fin, digo, no estaba, a pesar de que estaba apasionado por la música, no sabía exactamente qué quería hacer me encantaba tocar el piano. No había empezado a cantar todavía, pero yo sabía que quería cantar, ¿me entendés? Ajá. Y bueno, por No cosas... sabía si tenía voz, pero vos dijiste, Fíjate yo me voy a como que yo expresar. sentía que Sí. cantaba. Sin Ajá. embargo, nadie me había dicho que cantas bien. Es más que como que Ajá. mucha gente era como que me decía cállate o algo así. Entonces De yo creo que verdad. de No. alguna forma generé como una pequeña inseguridad, ¿me entendés? Ah, Como ok, yo ok. igual y no soy muy bueno, no sé. Ajá, En ajá. fin. Eh, terminé mi carrera y era como que, ok, ya había tomado la decisión. Con mi familia fue un poco controversial el tema de la música. Ujú. Porque, bueno, obviamente es una carrera que es difícil, ¿me entendés? Y no es usual como que la gente te va a decir, "Ah, excelente, qué buena idea Sí. ser músico", ¿me entendés? Es un problema para los papás Sí, tener no, es un hijos problema. músicos acá. Y fíjate que yo antes lo miraba y Ujú. decía como, lo miraba con mucho resentimiento, así como, no me apoyan, no me quieren, no, Sí. etcétera, etcétera. Y bueno, ya cuando vivís como músico ya entendés muchas cosas, ¿me entendés? De que en realidad no es malintencionada el deseo de los papás, sino Sí, que no, no. son carreras. El arte en general, ni no solo acá, me parece que en todos lados es complicado, ¿me entendés? Pero bueno, en fin, me apoyaron, me fui a estudiar y saqué una segunda carrera en México,
que digamos que sí me fui a probar suerte, pero más bien como que estaba tan apasionado por la onda musical, como que yo dije, ok, quiero hacer esto y meterme al rollo, ¿me entiendes? O sea, aprender y etcétera. Y obviamente al mismo tiempo ¿Dónde que estudiaste en México? estudié en una universidad que se llama Academia de Música Fermata. Fermata, sí. Ujú. ¿La llegaste a conocer allá? Conocí gente que estudiaba en Mira, qué Fermata. cool. Sí, Juanqui. Pues sí, Juanqui Peñalba. Juanqui De hecho, Peñalba estudió Juanqui... ahí. Yo estuve en México, o sea, él llegó a México a estudiar en Fermata cuando los Ecos de Dios estaba ya viviendo y Mira haciendo qué cool. música. Sí, Sí. me da risa porque Juanqui siempre ha sido como... Juanqui se fue antes y yo era Ajá. como... Yo miraba a Juanqui, miraba a Jeffrey y era como así Ah. como que estaba en música que como... Hey, men, ¿qué Sí. pedo? Y siempre pidiéndole consejos de música y Juanqui me acuerdo que me comentó de Fermata y él me dijo, men, Ah. es buena la escuela. Sí. Y bueno, por cosas así me terminé yendo a México y pues me fui a estudiar, ¿me entendés? Y ya después de haber egresado de la universidad... ¿Cuánto tiempo duró tu curso? Duró 4 años. 4 duró años en 4 Fermata, sí. ok. Sí, era una licenciatura. Ajá. Y ya después me quedé allá viviendo como 3 años y pues a vivir la vida de músico. Sí. Pero que estuvo cool, ha sido Sí, un sí. súper aprendizaje, ¿me entendés? Y la verdad que siento Aquí que... sabíamos que andabas allá, o sea, Sí. la gente en Honduras sabía que te estaba, no sé, hiciste música allá, Sí, tocaste. fíjate que, o sea, previo a México, yo no había tenido mucha, aparte de esta banda que te mencioné que se llamaba Nanda Flow, no había Ujú. tenido mucho, o sea, no, la gente como que de repente como que miró que estaba cantando en México y fue como, ¿qué pedo? O sea, fue como raro, ¿me entendés? Sí. Como que la gente se empezó a dar cuenta, ciertos círculos, como que me estaba en la onda de la música. Pero bueno, me quedé allá y ya después de un tiempo de vivir allá fue que regresé a Honduras, que fue hace un par de años. Pero bueno, tenemos eso en común que me fui a México y para mí fue una experiencia de mucho aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué crees que fue lo más difícil allá? Pues mira, es difícil, como que hay muchas lecciones que aprendí, ¿verdad? Obviamente, una que hay muchos músicos y muy talentosos, ¿verdad? Que yo creo que es una lección muy importante porque te das cuenta que como que hay mucha gente que tiene mucho que ofrecer, ¿verdad? O sea, está bien competido, ¿verdad? A la hora de que si vos ofreces algo, hay mucha gente que también lo hace bien, ¿no? Y yo creo que es una lección de humildad de alguna forma, ¿me entendés? De si en algún momento pensás como que si sos alguien como que trae mucho, viene alguien y decir, bueno, igual y no tanto. Sí, sí. Yo creo que es importante aprender eso. ¿Sabes qué vi yo? ¿Qué sentí yo? O sea, aparte de eso, yo sentí que, digamos, yo estudié todas las, bueno, no estudié, digamos que me fascina tanto el rock que yo leo las biografías de mis bandas favoritas. Era como una diversión, pero también me estaba preparando para dedicarme a la música. Igual estudié administración pensando que tengo que administrar el dinero que entra de la banda, etcétera. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, y yo leí las biografías de mis bandas favoritas de Estados Unidos, de Inglaterra, o sea, de mi música favorita, ponele. Y me gustan bandas en español, pero no he encontrado libros de bandas en español. ¿Verdad? Y yo lo que sentí en México, y corregime si estoy equivocado, pero yo siento que también pasa en México, que es algo bien común a Latinoamérica, que el que tiene el conecte consigue la chamba. Claro. Que yo siento que eso no se da en Estados Unidos. En Estados Unidos vos no significa que no tenés que hacer networking. Claro. Vos tenés que conocer a la gente del medio, tenés que tratar de caer bien, pues, o sea, si vos caes bien, se te abren más puertas, eso es natural. Pero de ser el hijo de alguien que es dueño de Televisa, o, ¿me entiendes? O sea, yo miraba que a veces no el mejor talento llegaba a la cima, sino que alguien que tenía un buen conecte. Y aparte de eso sentí de que por ser hondureños, nosotros en nuestro caso, no se nos abrían las puertas como que si hubiéramos dicho somos argentinos. Claro. ¿Me entiendes? No sé qué sí, opinas puede de ser, esos, fíjate. Mira, yo creo que... esas observaciones. No, pero yo creo que sí, seguramente sí pasa. En el primer aspecto, sí siento que allá tal vez puede ser un poco latino eso, ¿me entendés? No me atrevería a hablar de los Estados Unidos porque nunca he vivido allá, no sé si será igual. Me atrevería a decir que tal vez allá el talento te abre un poco más el camino y tal vez en países latinos, y podría hablar de México, que fue donde yo viví, de repente los conectes sí te pueden abrir muchas puertas. Y el talento no necesariamente es como que... O sea, no es como, es talentoso y ya. Ya, no. va para adelante. Ocupas conecte, bo. Sí. Y creo que ha de pasar no solo en la música, ha de pasar en muchas industrias.
Pero bueno, sí, supongo que hay ocasiones en que es desmedida, que a veces como que te desmotiva mucho. Y sí lo llegué a ver, definitivamente. Definitivamente. Y por la cuestión de ser hondureño, fíjate que al principio como que sí lo vi. Y de repente, fíjate que incluso a veces era como que hay gente como que ni sabía de dónde era. Ajá, Sí. ajá, O sí. sea, entonces a veces digo, no, igual, Sos un artista, no sé de sí, nada, a soy veces sentí, artista, te sí presentás llegué a y... Ajá. sentir algunas veces como esa, tal vez como, ¿qué será? Algún tipo de discriminación. Pero en muchos casos sentía como que la gente es como, me gusta lo que hace, no sé ni de dónde es, pero Sí, sí, lo hace bien. Entonces ok. creo que a veces conoces de ambos. Pero sí, supongo que es como que a veces, seguramente a veces si sos de ciertas regiones, se te abre un abanico de posibilidades. Y creo que a veces pasa con muchas cosas, ¿me entendés? No solo por tu origen, puede ser por... Hay gente que es muy atractiva, ¿me entendés? Y que no canta ni un pito y es como, ¿me entendés? Te Ajá. abren, o sea, son como muchas cosas a veces que te abren oportunidades. Y a veces digo, es injusto, podría ser, pero al final lo jugás con las cartas que tenés, ¿me entendés? Y ves cómo te mueves, bo. Sí, sí. Pero definitivamente sí, sí pasan esas cosas, bo, sí pasan. Pero en general, o sea, ¿qué sería lo más memorable o pijo de México? Que, Pues mira, fíjate que a mí me costó mucho adaptarme en México. ajá. No sé por qué. eh, no sé, como que los primeros 3 años era como que, qué pedo, no sé, no, como que no entendía el vibe ahí, o la gente, o la A mí cultura. Me me costó costó encajar. mucho. Y tal vez nunca encajé, la Sí. verdad. O sea, yo le tengo bastante cariño, ¿me Claro, entiendes? A México claro, y creció en mí algo ahí, ¿me claro. entiendes? Y tengo amigos hasta la fecha que adoro de México, ¿me entiendes? Pero sí, igual yo sentía o decían que los chicanos, Ujú. pero ¿lo qué? Los que son del DF, ¿cómo que le dicen? Chilangos, Los chilangos, los perdón, los chicanos. chicanos, no. Chicano es el Sí, mexicano que vive en claro, Estados sí, sí, Unidos. claro, Chilango claro. es el que nació en el DF. Ujú. O sea, cuando alguien de afuera del DF llegaba, o sea, sentía que los chilangos, o sea, hay una cultura todavía en el DF que es ajena al resto de México. O sea, como que el Sí, DF sí, tiene, tienen como su ajá, subcultura mexicana, sí, y seguramente. es algo, o sea, es bien, o sea, yo siento que es bien difícil competir adentro de México para lo que sea, adentro Claro. de la Ciudad de México por Sí, ser la ciudad más difícil. poblada del mundo. Sí. Entonces Sí, yo creo no, que, mira, primero que es la capital, ¿verdad? ajá, Es la capital y hay como 22 millones, no sé cuántas personas. sí, Entonces yo siento que como es como una metrópoli, es como que es bien agresivo, ¿me entiendes? El rollo. ajá, Y yo creo que puede ser por eso como que al principio iba así como más relax acá, ¿me ah, entendés? Vivimos en Tegus que, digo, es capital, pero es más tranqui, ¿me entendés? Y llegas allá, es como que todo el mundo es como así, bien competitivo, es como, ¿qué está pasando? solo en el metro Yo como, de hola, México. así, todo buena onda, y es como, no estoy diciendo que todo el mundo, pero allá es como que Mm, la gente está, ¿me entendés? Está más como que van a lo que van, ¿me entendés? sí, Y yo creo que al principio por eso me costó de repente entender, me costó hacer amistades, pero bueno, yo creo como que seguramente es como que hay como un time-lapse ahí de aprendizaje cuando que te tenés que adaptar, porque si no te adaptas, vas a valer queso, pues, sí, ¿me sí, entendés? Y yo creo que ya como a partir del cuarto año como que dije, ok, y seguramente como que adapté tuve que incorporar a mi persona ciertas, no sé, cualidades o lo que sea, para poder manejarme, ¿me entendés? En ese tipo de entorno. Entonces creo que fue un aprendizaje, ¿me entiendes? Obviamente adaptarte a nuevos ambientes, a nuevas culturas, de alguna forma te hace crecer. y vos solo. Y O yo sea, ahí solo, sí, no, o no tenía familia, sea, yo me obviamente. fui con los ecos, ¿me entiendes? O Mira, sea, pucha, eso teníamos está un... increíble. Sí, sí, o sea, vos lo hiciste solo, la verdad que te Claro, admiro no, bastante. estuvo, Sí, o sea, pero te digo que al principio no fue fácil, ¿me sí. entiendes? Y al final como que más bien fue a lo contrario, como que de repente venía Teus y ya me sentía como, no entiendo, ¿me entendés? Ya no Como, encajaba en ningún sí, ya lado. está así, o sea, más bien Ah, como que me fui haciendo el traslado como a Chía de allá, ¿me entendés? ajá, Y ya venía acá y era como que no me sentía en mi salsa, ¿me entendés? ok. Pero bueno, al final fue un súper aprendizaje. Al final ya más bien yo no me quería regresar. Cuando yo regresé a Honduras no era mi plan. Yo Sí, quería como, no, acá este es mi feeling, acá voy a vivir, etcétera, etcétera. Y me vine
Y pues se dieron las cosas y acá ya pasaron como 3 años. Ajá, ok. Venías de vacaciones Sí, y te quedaste, sí. pongámosle. Pero no, pero Sí. o sea, yo siento que de alguna forma, incluso lo que estoy haciendo ahora, se debe a todo lo que aprendí allá, no solo a nivel musical, sino como persona, ¿me entendés? Cómo me formé allá, viviendo las amistades, etcétera, etcétera. Es producto de eso, ¿me entendés? Entonces, la verdad que yo tengo un cariño increíble a México y por eso procuro ir bastante seguido. Ah, ok, ok. Sí. ¿Estuviste este año en México? Este año fui 2 veces, sí. Bueno, el año pasado, Bueno, 2019, sí, perdón. Sí. 2019. Este año no he ido todavía. Ajá. Qué bien, qué bien. Y, Chia, contanos un poco de tu proceso creativo, Ok, de tus canciones. Me interesa ok, cómo salís con tus obras. ok. ¿Qué será? Pues mira, la verdad que tengo no tengo como esa es la forma que hago. Como que siempre es un proceso así como bien, como que se mueve entre varias áreas, ¿me entendés? A veces puede ser que estoy como en mi lab y estoy haciendo como, empiezo a grabar cosas y me monto encima. De repente a veces es más que escribo una letra Ajá. y posteriormente la empiezo a musicalizar. A veces voy en la calle, voy en mi celular y se me ocurre una melodía y la grabo. Y como que ahí voy montando capas, ¿me La cantás entiendes? con tu voz, así, la Sí, melodía sí, que sí. tenés en el Ahí te momento, sí. metes a mi cell phone y es como, ves como 100 notas de voz ahí de... Sí, no, No, bueno, no, tenés que hacer, exageré no, bastante. bueno, sí, Pero tengo bastante, pues. no, pero es que igual, o sea, la gente, no sé, la gente sabe Ujú. que para salir con canciones, las canciones que le hicieron, pueden haber otro montón de canciones que no le hicieron. Claro, no, O sea, eso es definitivo. ¿verdad? Por lo menos, tal vez no son canciones terminadas, pero yo tengo así como, yo ordeno mucho mis ideas musicales, ¿me entendés? Ajá, Porque soy como esas personas que hacen muchas listas y cuestiones así. Entonces, cada vez que hago una idea musical, directamente le pongo un nombre, ¿verdad? Y ajá. luego tengo como una tabla en Excel y pongo como el nombre de la idea, el año, dónde la tengo guardada y eso. Entonces tengo como mi tabla Excel como con 200 nombres de ideas. Ideas de canciones. Unas están Ajá, más avanzadas, otras son como una frase o una idea melódica o una progresión armónica. Pero de alguna forma siempre revisito estas ideas, ¿me entendés? Porque a ajá. veces, no sé, como que a veces tiendo mucho que creo que es bien para los artistas que componen mucho, como que me ha pasado que de repente tengo una idea y Ujú. digo, ok, está cool. Y luego no vuelvo a visitar esta idea hasta como 2 años después. Ajá, Digo, no sé si es ajá, aconsejable eso, pero me ha pasado incluso con rolas que tengo en mis discos, que ajá. son rolas que he ido construyendo a través de los años. No fue como que la escribí en un día y ya. Sí, Sí, tengo rolas así también, pero hay rolas que de repente tuve un verso y terminé escribiendo el coro 3 años después o algo así, ¿me entiendes? Pero esta tabla Excel me ayuda a ajá. hacer ese tipo de... A que no se te pierdan estas joyas que están por Exacto. ahí. Entonces, por eso como que las ordeno bastante, ¿me entendés? Y Ok. como que de alguna forma me ayuda como a ir generando cosas, ¿me entendés? Porque me he fijado que también con los años cada vez estoy, podría decir, componiendo menos, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, tengo como este stock de ideas Ah, ok. del pasado que puedo ir a revisitar, ¿me entendés? ¿Y en qué instrumento compones o qué instrumento utilizas para Pues composición? usualmente es el piano, ¿verdad? Que es con Ajá. el instrumento que comencé al principio. Pero la guitarra también. Uso la guitarra para hacer progresiones armónicas y encima de eso me monto. Diría que eso es lo que usualmente uso, ¿me entiendes? Y ya para terminar el arreglo de la canción, ya la batería, el bajo, otros instrumentos que tal vez vos no tocas, ¿cómo llega a establecerse todo? Mira, como que siento que pasa de varias formas. Al principio, por ejemplo, muchas de las canciones de mi primer disco yo tenía como mi banda, ¿me entiendes? Que eran como los músicos con que yo tocaba ya, a pesar de ser solista. Ajá. Y obviamente que a veces traigo una idea, pero como digo, toco el piano, canto, ¿me entiendes? Como que toco todos los instrumentos. Entonces, cuando vos estás tocando con la banda y propones una idea, obviamente los músicos meten su onda, ¿me entendés? Y yo creo que muchos de los arreglos que yo tengo de mi primer disco son propuestas de los músicos con que toqué, ¿me entendés? Ah, ok. Ah, Era una banda más establecida, digamos, eran los mismos chavos, yo básicamente. tiendo a tocar a tener mi banda, ¿me entendés? No es Sí, como que cambio de músicos mucho. ok. Me gusta mucho ¿Quién es como... tu banda ahorita aquí en Teus? Fíjate que ahorita estoy tocando mucho con José Carlos Sanabria, que es Ajá, batero, Ramsés baterista. Solano.
toco mucho con dos guitarristas que se llaman Jorge Paz y con Juan Pablo Ordóñez. Okay. Con ellos he estado tocando los últimos 2 años por ahí. Ah, ok. Y la verdad ya hay un lenguaje musical, ya se entiende. Fíjate que hay yo química. creo que nos entendemos bastante. Okay, y me gusta eso de... Sí. Sí soy solista, pero me gusta como ese vibe de banda. Ajá. Digo, que yo sé que, bueno, vos sabrás qué es tener una banda, ¿verdad? Que es como es un rollo. Es un rollo, man. O sea, yo llegué... Es bello y es feo a la vez. Yo llegué a tener una banda y dije, tal vez mi banda es solista. Sí. Porque tener una banda es un rollo, ¿me entiendes? Sí. Y siento que para tener una banda es importante, bueno, vos decime, siento que tiene que haber una cabeza, ¿verdad? ¿O no? Mira, Así ya te voy a meter en problemas ahorita. Excelente pregunta. Mira, fíjate que nosotros creo que hemos pecado de querer ser una democracia perfecta. Claro. ¿Me entendés? O sea, arrancamos como una democracia perfecta y hasta los integrantes nuevos que iban llegando les dábamos ya full poder, pues, full decisión, full voto, digamos, claro. ¿Verdad? Tal vez alguien estaría en desacuerdo. Sí. Pero les ha funcionado. Mira, ha funcionado, creo yo, en que hemos hecho la música que nos ha gustado y música que le ha gustado a otra gente. Pero nuestro proceso es un poco largo, por eso es bien lento, ¿me entiendes? Sí. Y también, o sea, uno sufre bastante, por lo menos yo sufro bastante. O sea, cuando vos te apegás a que algo debe ser de otra manera, ¿verdad? Y viene el otro y tiene otro punto de vista. Y, o sea, a veces hemos gastado o hemos dedicado mucho tiempo a hablar en vez de tocar por decidir qué va a quedar, qué no va a quedar, qué se va a hacer con una cosa, qué va a hacer con otra. Pero sí hemos terminado y caído casi en decir, ok, tenemos casi un líder, ponele. Ponele que Ian Waimin terminó siendo... O sea, le terminamos cediendo un montón de cosas. No, fíjate que mejor confiamos en vos y él terminó ponerle... ayudando más en la mezcla de los álbums, decidiendo cuando había un empate en opiniones o lo que sea, lo que diga Ian, ¿me entendés? Porque entonces se terminó convirtiendo en un tipo de líder de la banda, pero por lo mismo que decís vos, pues porque es bien difícil venir y querer que todos digan todo al mismo tiempo, pues, o sea, y entiendo cuando alguien es solista, digo que bien que él es solista por él. Mira, yo creo que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Sí. Y es lo que le digo a mucha gente a veces que me vienen como solistas y como dicen, no, quiero tener banda. Y yo le dije, igual está cool, pero aprovecha que como solista, pues, hay cosas que hay muchas ventajas de ser solista, ¿me entendés? Como, por ejemplo, decís, las decisiones, por ejemplo, con un solista las toma el solista, ¿me entendés? Sí. Y por eso como la cadena de mando es más rápido, ¿me entiendes? No tienes que consultar y que todos se sientan felices, es como la decisión está tomada y así está. Obviamente, por ejemplo, todo recae sobre vos, ¿me entiendes? Si vas a hacer un disco, pues tienes que conseguir la plata, etcétera, etcétera. Y esas cosas... Si no gusta, es tu culpa. Exacto, si no pegas. Y por ejemplo, lo que veo con las bandas es que si la banda realmente tiene una sinergia y hay una cabeza que es un buen líder, que los toma todos en cuenta, yo creo que si están empujando todos para el mismo lado, avanzan más rápido de lo que va a avanzar un solista, ¿verdad? El problema es ese, que de repente es difícil porque cada cabeza que tiene una idea aspira a algo diferente, ¿me entendés? Entonces, ese es el reto de tener bandas. Pero bueno, en fin, yo como que llegó a un punto y dije, no, pues siento que voy a ser solista. Sí. Pero combinas aspectos de las dos cosas, siento yo que... Sí, me gusta. Sea, eso no sabía de vos, pero yo no sabía que tenía siempre los mismos músicos y que tenían más influencia en los arreglos de la música al final, ¿verdad? Definitivamente los músicos con que toco, procuro tocar con gente que me gusta mucho como toque, ¿me entiendes? Y yo dejo que ellos metan mucho su onda, ¿no? Sí. Y eso fue mucho en el primer disco, sobre todo. Te voy a decir que ahorita ya como las canciones más recientes son canciones como que yo he tratado de hacerme el viaje de todo el arreglo y todo eso. Y tomar más el rol más de un productor y como que transmitir mi visión de una forma más general. Obviamente, desde el momento que tenés invitados, se deja un poco esa visión. Y creo que está rico, ¿me entendés? Compartir la visión con otra gente. Pero como que los últimos años he experimentado eso de meterme más, ¿me entendés? Y como que esparcir toda mi visión dentro de todo el arreglo. Pero sí, como te digo, los arreglos de repente hay canciones que han sido un viaje muy mío. Ajá. Y hay otras que fue como una onda con una banda y nos fuimos todos, ¿me entendés? Ah, qué bien, qué bien. Pero sí, es bonito. Me gusta ambas formas.
Incluso hay canciones ahorita que ya de hecho, por ejemplo, ya ni estoy produciendo yo, que es otro viaje también que está interesante. ¿Quién te está produciendo? Fíjate que ahorita, el año pasado saqué 3 canciones. Ajá. Y fueron canciones que yo no produje. Las produje con unos tipos que viven en México, que tienen una productora que se llama Multiverso. Ok. Y con ellos yo dije, ok, ustedes produzcan, ¿me entiendes? Y ahí fue como que yo estaba como en la banca, ¿va? Ajá. Y Te decían cómo cantar, ¿qué sentiste que tuviste que acomodarte para...? Pues básicamente las decisiones creativas ellos las tomaban, ¿me entendés? Ajá. Y obviamente después de venir de este rollo de no, yo digo, es difícil soltar, ¿me entendés? Y más cuando es tu proyecto, que es como que no, eso es mío, no hay que hacer. ¿Te cambiaban algunas notas en la progresión? O sea, su forma de Ajá. arreglar la música, su sentido musical, sus arreglos son otra visión, ¿me entiendes? Ajá. Pero precisamente eso era lo que yo quería en ese momento. Yo decía, ok, yo ahorita ya no quiero... estaba en un momento que ya estaba como que ya no sé qué hacer. Sí, sí. Por favor, alguien dígame qué hago. Y yo les dije, ok, tomen, man. Y literalmente ellos como el viaje musical de las últimas 3 rolas es mucho de la onda de ellos, ¿me entiendes? Y yo también asumí ese rol de artista como... No quería ser como, no, pero mi visión, ¿me entiendes? Yo más bien dije, bros, ustedes están produciendo, ustedes díganme qué pedo, ¿me entiendes? Eso hacen los grandes, fíjate. Sí. Yo creo que, vaya, por ejemplo, nosotros, yo creo que seríamos mejores si tuviéramos un productor. Siempre hemos querido un productor que llegue y nos haga, tenga una visión de afuera de nosotros y nos haga sonar mejor a cada uno. Claro. Que sepa las fuerzas y debilidades de cada uno y explotarlas. Claro. Y eso es bien difícil cuando estás adentro vos de la banda. Sí, muy difícil. De hecho, Juanqui, por ejemplo, que hablamos de que estuvo en Fermata, él ayudó a la composición de Más Vivo, el último álbum de Ecos de Dioses. Pues él no estuvo en el estudio, o sea, él no nos grabó Toño Ruiz de Coda. Alguna vez llegué a hablar con él. Ajá, sí. De verdad. Sí. Sí, de Coda y de Cubo. Él produjo el álbum, pero nosotros llegamos a grabar las canciones que ya estaban arregladas. Okay. Pero para llegar a arreglar las canciones, Juanqui estuvo en los ensayos. En todos los ensayos sugiriendo un montón de cosas. Pues yo creo que se vio la influencia de él y mejoró el disco. Claro. Y el hecho que vos digas, ok, voy a ceder mi visión, o sea, te convierte en mejor artista. Pues hay gente que cree que se está convirtiendo en menos, pero se convierten en más. Sí. O sea, los mejores artistas trabajan con los mejores productores y dan poder, pues, o sea, ceden. Tenés que ceder. Yo creo que es súper válido eso. Creo que me gusta mucho a veces cuando hay artistas que de repente en ciertos temas tienen una visión bien clara y nunca desanimaría a un artista como decirle, no, si vos tenés una visión clara y sentís que la puedes perseguir, yo diría, dale viaje. Pero creo que también hay espacio para el otro lado, como que venga a decir, voy a soltar esto y decirle a alguien, en teoría que es alguien que sabe y que tiene mucha experiencia, que él te diga, ok, eso es lo que vamos a hacer, y que el artista tenga esa madurez para soltar, ¿me entiendes? Y confiar. Confiar. Y al final, si vas a tomar esa decisión de trabajar con alguien, es precisamente por eso, ¿verdad? Porque querés que el productor impregne su sabor, ¿me entendés? En tu canción. Si no querés eso, pues entonces grábate solo. Eso digo yo. Bueno. Excelente. Y te quería preguntar, ¿encontraste a tus inicios? ¿Qué diferencias existen hoy en el camino para un artista independiente como vos? O sea, que ahora me parece que es más fácil ser independiente y vos sos una persona que vive completamente la música, entiendo. O sea, ¿cómo lo ves ahora en comparación a cuando arrancaste? Bueno, cuando arranqué, primero que todo, supongo que no había ni empezado realmente una carrera así, por así decirlo, musical, ¿me entiendes? Como que siento que estaba más como jugando, ¿me entendés? Que es parte de la música, supongo, jugar. Sí. Pero llegó un punto que ya era como que lo tenía que llevar, ok, quiero vivir de eso, ¿qué voy a hacer? Etcétera, etcétera. Y como que ya me la tuve que empezar a tomar un poco más en serio. Pero bueno, siento que ahorita, como te mencioné anteriormente, siento que el arte en general, no solo la música, el cine, lo que sea, es complicado, ¿me entendés? Sin embargo, creo que por lo menos en la música, y siento que acá en Honduras como que hay formas, ¿me entiendes? De ver cómo te manejas. Obviamente de repente no siempre es tu sueño dorado. O sea, uno como artista siempre dice, no, quiero estar tocando mi música y quiero que, ¿me entiendes? Te imaginas lo más grande. Y está bueno tener esa ambición de aspirar a eso,
pero pues hay que ir paso por paso. Si estás soñando solo en lo grande, te vas a frustrar muy, muy cabrón. Entonces creo que hay que ir paso por paso, ¿me entendés? Ponerte metas a corto plazo y que sean logrables, ¿me entendés? Y yo creo que de alguna forma... ¿Cómo cuáles? Danos ejemplos para que alguien que esté escuchando esto de repente quiera seguir tus pasos en ese aspecto. Pues yo creo que al final Una estrategia. tenés que saber qué tenés que ofrecer, ¿me entendés? Qué tenés que ofrecer y quién puede consumir lo que vos ofreces. Ajá, conocer tu público entonces y tu creo producto. y saber cuáles son tus fortalezas, qué debilidades traes. Y obviamente creo que es importante conocer el mercado, ¿me entendés? Que obviamente vivimos en Tegus, en Honduras, que no es precisamente el pináculo de la industria musical. Entonces creo que teniendo esa base, pues te vas haciendo una idea, ok, ¿qué hace la gente que vive de la música en Honduras? ¿Qué escucha la gente, me entendés? ¿Dónde está el dinero? ¿Quiénes pueden invertir? O sea, hacerte todas estas preguntas de alguna forma te pueden llevar a por lo menos tener un poco más de éxito en la música y ver cómo te mueves. Pero yo, por ejemplo, yo inicialmente, mi viaje era muy de mi proyecto artístico, o sea, fui muy caprichoso con eso. Y obviamente en algún momento, pues, me di de pico porque no es como que estaba haciendo mucha plata de mi música, ¿me entiendes? Entonces dije, ok, ¿qué voy a hacer? Y poco a poco, por ejemplo, me metí a cosas de producción que yo no estudié producción, yo estudié composición. Okay. Pero dije, ok, sin embargo, puedo aplicar cosas de composición a la hora de producir gente. Obviamente tengo muchas cosas que estudiar y aprender, grabar, mezclar, etcétera, etcétera, que son cosas que hasta el día de hoy... ¿Tienes tu estudio? Tengo como un home studio. Home studio. Donde ¿Pero producís ahí a la gente? Estoy produciendo bastantes sí, artistas locales. ahí mismo. Exacto. Okay. Y obviamente al principio me acuerdo que empecé a trabajar con una banda acá y me dijeron como, ¿nos querés producir? Y yo como, bueno, ¿me entendés? Pero yo estaba así como, o sea, ¿me entendés? Obviamente... No lo habías planeado, te salió y te metiste y... Digo, yo podía haber dicho como, no, la verdad no sé. Ajá. Pero yo dije, nada, pues me voy a montar al barco y vamos a ver qué pedo. Qué bien, tomaste el reto. Y obviamente... he ido mejorando, ¿me entendés? No comencé así que, wow, la primera chamba fue increíble. Entonces, como que la cosa es como si te vas a aventar a algo, da lo mejor que tenés en ese momento. Después de entregar, decís, ok, ¿qué fallé? ¿Qué pude haber mejorado? ¿Qué hice bien? Y lo aplicás y soltás, ¿me entendés? Porque luego veo que mucha gente es como que acá queda y se queda como, no, es que hice eso. Y te quedas en el pasado y valiste verga y no volviste a hacer nada. Sí. Entonces la cosa es, entregás, la cagué acá, pude haber mejorado esto y lo aplicás a la próxima y así, ¿me entendés? Y ves lo bueno que hiciste. Exacto, también y te quedas con lo bueno. Es ir para adelante, ¿me entendés? Y siempre va a haber gente que va a decir, no, que no sirve, que no sé qué. Y está bueno que parte de ser músico es mucha crítica, ¿me? Sí. O sea, yo desde que... ¿Cómo tomas la crítica vos? Fíjate que me costó, porque yo al principio era muy... Bueno, todavía siento que ya de una forma más sana, pero siempre he estado como, ¿qué piensa la gente? ¿Qué dice a mí? Entonces al principio era como, quería ser músico y todo el mundo me decía, no, pues estás bien pendejo. Y yo como me iba todo frustrado a mi casa, estoy todo deprimido. ¿Me entendés? Pero sí. no podía seguir viviendo así de lo que pensara la gente, ¿me entendés? Sí. Entonces de alguna forma, a través de los años, que obviamente para mí hubiera sido mejor hacer esa coraza desde mucho antes, es que te valga un poco de verga lo que dice la gente. Entre vos desarrollas más esa habilidad de que te valga lo que diga la gente, vas más para adelante. Tampoco me iría al extremo de que no, todo el mundo está pendejo y yo sé lo que hago. Un público que te importa, que exacto, te sigue probablemente. Y lo importante es ver de dónde viene la crítica. Hay gente que realmente dentro de toda crítica va algo valioso y algo que no sirve, ¿me entendés? Pero uno tiene que desarrollar esa astucia para decir, ok, esto me sirve, esto es pura shit, a la verga. Entonces, pero requiere, yo no tenía eso. Había alguien que me decía, no, ¿por qué haces eso y eso? Y me daba la depri y decía, no sirve, y te vas por ese viaje, ¿me entendés? Pero más bien después decís, ok, lo que hiciste, men, es válido, ¿me entendés? Y hay algo de cierto ahí. El otro es solo porque es un pendejo, no sé, ¿me entendés? Sí. Pero es importante desarrollar esa habilidad, ¿me entendés? Pero creo que con el tiempo. Y como artista yo creo que es importante que la desarrolles porque yo a veces saco rolas y hay gente que me dice, no, que ¿por qué sacaste eso? Y otra gente me dice, no, la mejor canción que has sacado.
Y siempre tienes que saber que todo lo que saques vas a quedar bien con unos y mal con otros. Sí. Pero es parte de ser artista, ¿me entiendes? Pero fíjate que yo creo que es como un efecto bola de nieve. Al principio como que te cuesta y ya cuando sacas, ya ahorita saco y si me dicen no me gusta, ya como, pues, ni modo. Pero es bueno desarrollar eso, ¿me entendés? Como ese momentum, ¿me entendés? Sí. Claro. Qué bien, qué bien. Fíjate que quería retocar un tema que más o menos lo comenzamos, pero estoy más curioso. Hablamos de tus inicios, de tus influencias, Uh-huh. pero aquí en Rock On siempre queremos saber de dónde sale el sonido de un artista. Yo sé que Claro. tienes tu sonido propio, Uh-huh. pero tuviste que tener unas influencias que más te han marcado en lo que vos terminas haciendo como artista, que más te influencia. Pues, porque, por ejemplo, Alanis Morissette, yo no Claro. veo mucho Alanis No, para en nada. vos, ¿me entendés? Pero aunque te inspiró al Para comienzo. nada. No, O sea, siento que... ¿cuál es tu influencia sí, o es tus raro. influencias Claro. sobre Chía Casanova como artista? Sí, yo creo, o sea, Ajá. obviamente tuve mucha gente, muchos discos que me marcaron que de repente no son discos como decir, con razón. No, Ajá, para ajá, nada. De hecho, al ajá, contrario, dirías como en serio. ajá. Pero siento como que poco a poco como que me fui dirigiendo por esta onda. Siempre como que tuve un apego mucho por el rhythm and blues, por el soul, un poco de jazz. Y obviamente llegué a escuchar otras cosas. Cuando estuve estudiando en Fermata nos metían mucho jazz. Entonces tenías que... hubo una temporada que yo pasaba escuchando jazz, ¿verdad? Y está cool, me gustaba, pero siempre sentí como que mi inclinación y lo que me hacía como moverme era mucha onda como R&B. Entonces, siento que previo a México sí lo masticaba de una forma bien por encima, pero ya cuando me metí a la carrera creo que me sumergí en ese mundo y sigo ahí pues metido. Entonces me gusta mucho como desde lo viejo, desde Stevie Wonder y cosas así, hasta cosas nuevas como Robin Thicke, Justin Timberlake, D'Angelo, Lauryn Hill, que son gente, mucha de la corriente noventera que le llaman como Neo Soul, que es como que sí, es una combinación que a veces escuchas cosas como de hip hop mezclado con jazz, pero me encanta mucho ese feeling y hasta el día de hoy es lo que más escucho. Sí, Sí. pucha, tuvo bastante influencia México en vos entonces. O sea, Sí. Fermata no solo fue a aprender a hacer la música, sino que hasta la música que descubriste ahí fue la que sí, te fíjate influenció. que sí, porque yo estoy seguro que sí habían cosas que yo ya escuchaba de este Ajá, género sí. y me encantaba. Pero siento como que... Tal vez no era muy popular acá de repente, por eso Puede ser. no te empapaste mucho. No existía todavía cosas como Napster o lo que sea que existía. ¿Qué año estábamos? Ahí yo creo que existía Napster. Bueno, previo del 2000, por ejemplo. No previo quería 2000. robar música. Pero, ¿me entendés? Lo que vos escuchabas antes del 2000 posiblemente era algo que miraste en la tele, escuchaste en la era radio. Más MTV, Telehit, digamos. Y precisamente no es como que acá era como que se escuchaban ese tipo de géneros, ¿me entendés? Sí. Y ya después, cuando me fui a México, obviamente ya estaba a flor todo esto de las plataformas de streaming, YouTube, etcétera. Ok. Y aparte que yo fui con la onda así de voy a estudiar música y me voy a meter al feeling. Entonces, vives en la convivencia es tan musical que todo el mundo es como, ¿ya escuchas esta banda? Y aparte en la escuela que todo el mundo es como, conozco esta banda y todo el mundo así, ¿verdad? Entonces, se creen porque descubrieron una banda. Exacto. Sos el más cool si conoces bandas que nadie conoce, ¿verdad? Entonces, pero es bonito esa parte porque todo el mundo es como, conoces eso y todo el mundo se está pasando música. Entonces, ahí fue cuando yo que hice un descubrimiento musical de muchos artistas que hasta el día de hoy sigo escuchando, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo creo que el sonido es raro porque a pesar de que sí son influencias mías, de repente tengo rolas con distintas ondas, ¿me entiendes? De hecho, no diría que mis rolas son así como un R&B muy clásico, ¿me entiendes? Pero hay algo ahí. Es mejor si no se nota quién es, pero vos tenés con algo original. Sí, porque hay mucha gente que de repente me dice como que es difícil trazar ahí en mi música, pero creo que es porque hay muchas cosas distintas y rolas distintas entre sí. Es como un licuado de todo. Sí, hay un licuado ahí raro. Ajá. Hay rolas que son más funky, hay otras que son bien baladas, hay otras que son un poco más poperas. Pues ahí, como digo, también como artista, como que estoy en un punto que estoy experimentando con muchas cosas, ¿me entiendes? Que ya el día de hoy es como que ya hablar como de género es bien difícil, ¿no? Así como, no, yo soy eso, porque ya ahorita, por lo menos en el ámbito popero, que creo que me manejo, ya es como
combinación de un montón de cosas, ¿me entendés? Puedes meter un patrón rítmico de un género y lo fusionas con un bass más grubero, no sé, ¿me entendés? Es como hay tanta combinación de cosas que realmente pinpoint, esto es R&B clásico, no sé, ¿me entendés? No, estamos en una época interesante de fusión de estilos, Sí, más que nunca, creo yo. Sí, claro, Sí, claro. sí. Y bueno, y mencionaste varios artistas en inglés, tener artistas en español que vos crees que Fíjate se hizo o que te ha influenciado. Fíjate que me gustan muchos artistas actuales. O sea, por Ajá. ejemplo, en mi etapa por ejemplo, de influencias, que yo siempre digo que, por ejemplo, yo siento que, obviamente yo siempre sigo como buscando música, pero siento que hay una etapa en la de un ser humano que yo diría que es cuando la música te impacta más, ¿verdad? Sí. Que creo que es como que esa post-pubertad, college, no sé qué, Ajá. que la música que vos escuchaste en esa Se queda época con vos. posiblemente es la música que más vas a escuchar el resto de tu vida, ¿me entendés? Sí. Digo, obviamente como músico me doy a la labor de seguir buscando cosas, Sí. pero las cosas que a mí me marcaron de los 15 a los 25 son cosas que ahorita las sigo escuchando y son cosas que ya tienen un efecto hasta nostálgico, pues, ¿me entiendes? Que las Ajá. escucho porque me llevan a mis tiempos dorados. Sí, sí. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Que si hay influencia en español, que te han marcado así como Stevie Wonder, que mencionaste. Me acuerdo, por ejemplo, que mi hermano escuchaba mucho una banda que se llama Azul Violeta. ¿La llegaste a escuchar vos? Que era como una banda, era como rock mexicano, pero tenía una onda como bien disco, soul y cosas así. Sí, me acuerdo, Azul Violeta. Me gustaba mucho Azul Violeta, pero no tenía tanta. Ahorita en la actualidad hay muchos artistas que están, algunos que son amigos míos que están como inspeccionando este rubro, ¿me entendés? Que en español no ha sido muy clásico, ¿me entendés? No es un género muy popular. Ajá. Siempre ha sido más como popero o rock. Pero el R&B y cuestiones así, hasta ahorita creo que la gente está empezando a probar cosas, ¿me entiendes? Qué bien, de repente vos serías el pionero en eso. Estaría bien. Sí, No, digo, ahorita ya hay bastantes. Sí, no, sí, pero tal vez... Pero, ¿cómo te digo? De que podés pegar, Sí. Aprovechar un espacio que no está explotado, Sí, ponerle, ¿me entiendes? Sí, definitivamente hay un nicho de gente que está empezando a consumir eso. Sí. Y hay mucha gente que lo está haciendo increíble, ¿me entiendes? Entonces, definitivamente, no, digo, si yo me logro meter ahí en la ola, estaría increíble. Qué bien, qué bien. Oye, ha sido un placerazo tenerte en Rock On. O sea, creo que podríamos seguir hablando horas de horas. Te vamos a tener, espero, en un futuro para conocer más de qué va pasando con Chía Casanova. No, pucha, gracias. Qué bueno que platicamos un poco y les deseo mucho éxito y que les vaya increíble con este programa. Gracias, Chía. Gracias, hermano.